Continuamos entonces con nuestra tercera conferencia de hoy, sábado 30 de mayo. Vamos a mirar entonces algunas disposiciones, algunos procesos especiales que se les da el trámite del verbal sumario. Primero de ellos es el 393, el lanzamiento por ocupación de hechos de predios rurales. ¿Quién estaría legitimado? Quien explote económicamente el predio rural, privado de hecho, total o parcialmente, sin su consentimiento, claro, u orden de autoridad para poder que se efectúe el lanzamiento. La parte final del artículo 393 dice: podrá pedir al respectivo juez agrario que efectúe el lanzamiento del ocupante. La especialidad jurisdiccional agraria fue suprimida por la misma Ley 1564-2012, que en el literal C del 626 derogó en su totalidad el decreto número 2303 de 1989, que conocía un juez civil. Es importante entonces aquí tener en cuenta lo siguiente: este 393, en esa parte final, a la hora del juez agrario, hay que establecer la existencia de este juez agrario, que no nos vaya a suceder lo mismo que nos sucedió con este decreto especial 2303. Ustedes saben que en 1989 en Colombia se crea vía decreto excepcional o extraordinario dos nuevas jurisdicciones. Uno es que se creen, lo preciso es, se independizan. ¿Cuál es? La de familia y la agraria, de la civil. O sea, tratamiento especial, siendo todas de la jurisdicción ordinaria, de lo civil, porque las cobija, se independizan o se pretenden independizar. ¿Qué pasó con una y otra? La jurisdicción de familia efectivamente se tuvo la decisión política y se echó a andar, y hoy tenemos toda la jurisdicción de familia andando, con jueces de familia, inclusive con salas de familia en algunos tribunales superiores de distrito judicial. En fin, nació, creció y se desarrolló, tomó fuerza. Pero la jurisdicción agraria no. La jurisdicción agraria nació muerta, por lo tanto nunca hubo intención política de promoverla ni nada, y seguimos en ejercicio de esa actividad con jueces agrarios, o con el sueño de jueces agrarios que solo vía estados excepcionales y sobre todo por ejercicio de la acción penal se han desarrollado para el tema de tierras y en fin. Pero técnicamente como jurisdicción ordinaria no ha podido subsistir. De ahí que todo este régimen rural, pues por naturaleza, ¿a quién corresponde? Un juez agrario. Todavía estamos en su implementación, ya les digo, vía civil eso no ha sido posible obtenerlo, pero se sigue consagrando. Por eso miramos esa parte final del 393 que nos habla del juez agrario. Era pertinente hacer esta pues aclaración. Ya en tanto al lanzamiento por ocupación de hecho, pues sin perjuicio del 984 del Código Civil, que nos habla de la acción por despojo, que tiene derecho para que se le restablezcan las cosas cuando violentamente ha sido despojado de la posesión o de la mera tenencia. Entonces, sin perjuicio de ello, toda la posibilidad de un proceso verbal sumario consagrado en el artículo 393. Otro proceso especial con el trámite verbal sumario: la prestación, mejora y relevo de cauciones y garantías. 394, esto hay que mirarlo en total y completo asocio con el libro cuarto del Código General del Proceso, que es el que nos habla de las medidas cautelares y las cauciones. Entonces, en cuanto a los verbos de prestarla, mejorarla, relevarla, pues tiene que estar ordenada por sentencia. El juez previene al demandado para que cumpla en el término señalado. Si cumple, pues 10 salarios mínimos legales vigentes e indemnización por perjuicios por incumplimiento de la obligación de hacer. Entonces allí se establecería esa posibilidad. Hoy hay que mirarlo, decíamos, en asocio con el libro cuarto, porque en aras y con base a los actos procesales de ordenación, instrucción, impulso, el juez tiene hoy una injerencia enorme en el manejo, o total, diría yo, sobre el régimen de las cauciones, y me parece acertado.
El 395 nos habla de la privación, suspensión, restablecimiento de la patria potestad, remoción del guardador y privación de la administración de bienes del hijo. Artículo 395, estamos hablando, ya los habíamos visto en el enfoque, ¿cierto? Algunos de la procedencia, en el artículo 390, pero aquí miramos algunos manejos especiales en materia procesal. Miren que este literal C nos está hablando de 5 procesos, porque en cuanto a la patria potestad se manejan 3 que serían o la posibilidad o la pretensión de privar de la patria potestad, de suspender la patria potestad o de restablecer esa patria potestad, y son 3 escenarios distintos, más la remoción del guardador como cuarto, y quinto, la privación de la administración de los bienes del hijo. Entonces, en este evento, el tratamiento procesal, ¿cuál es? En el régimen especial, el juez puede de oficio sobre los primeros 4 procesos, excepto privación de la administración de los bienes, proferir un auto con fundamentos y la finalidad que se propone en cuanto al conflicto. La demanda de parte para los 5 debe indicar el nombre de los parientes, ¿cierto? De conformidad al artículo 61 del Código Civil, descendientes, ascendientes, hermanos, cónyuges. Y el parágrafo determina que cuando se prive la administración al padre o la madre de los bienes del hijo, que es en este literal C el quinto fenómeno, entonces se ejecutará la sentencia, el juez proveerá el curador, salvo que padre o la madre conserve la representación legal, que es el régimen general en materia sustancial que todos conocemos. Sobre la inhabilitación y rehabilitación de la persona con discapacidad mental relativa, artículo 396, ya dijimos, ya nos referimos a él. Esto hay que mirarlo ahora todo dentro del contexto de la ley 1996 de 2019, por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad. Entonces, aquí, digamos, no nos vamos a entrar, claro, de fondo a analizar la ley especial. Además, saben ustedes que ha sido objeto de bastantes reparos y su vigencia, digamos, está suspendida en el tiempo, porque es un cambio radical en el concepto que se tenía de este régimen sobre las personas mayores de edad con discapacidad. En términos generales, ¿qué tenemos y qué tienen que tener en cuenta? Claro, invitándolos a que tienen que mirar esa ley especial y hay que familiarizarse con ella. Pero ¿qué tenemos? Lo primero, absolutamente claro, diáfano, desaparecen en Colombia la figura de la inhabilitación, obviamente rehabilitación, y el tema de interdicción. Entonces esas palabras desaparecen. Por lo tanto, ahora se le da la posibilidad a las personas con discapacidad que sean mayores de edad el ejercicio del régimen legal, y ellos entonces podrán, si a bien lo tienen, porque no es en todos los eventos, disponer de algunos apoyos, y hay todo un régimen de apoyos, que eso es lo que se trata esta ley, si ellos lo quieren, unos de carácter voluntario, otros de carácter judicial, ante centros de conciliación, ante notarios, ante jueces de la República. Pero lo importante, y cuál es el gran cambio, que hoy técnicamente no podemos hablar sino de incapaces en Colombia los menores de 18 años. De resto entramos a un nuevo régimen, a una nueva forma de respetarles los derechos a esos mayores de edad. Entonces ellos pueden escoger, antes no, antes simplemente tocaba probar la causal que los enmarcara dentro de una inhabilitación o una interdicción, y se disponía de él porque se le nombraba una persona que le administrara sus bienes. Bueno, eso es lo que ya no existe en Colombia. Ahora se le respeta ese derecho. Para que lo tengan en cuenta, y vuelvo y les hago énfasis en ello. Colombia se acoge a un tratado internacional en el cual se compromete a reglamentar esa posibilidad de que los mayores de edad en estado de discapacidad puedan escoger como a bien tengan. Y entonces surge
todo lo que tiene que ver con esta ley especial. El artículo 52 de esa ley dice que este artículo entrará en vigencia 24 meses después de la promulgación de la presente ley, es decir, a partir del 26 de agosto de 2021. De tal manera que ustedes se encuentran en los juzgados de familia y como mayoría litigantes, si no todos, encontraron con que se suspenden o quedan suspendidos los procesos de interdicción e inhabilitación, y es precisamente esperando el momento del acople con esta ley, un régimen de transición. Pero ya no es técnico, ya usted no podrá ni nadie podrá tramitar procesos de interdicción o inhabilitación ante jueces de familia. Decíamos, el objeto de la ley, ¿cuál es? La protección e inclusión, ojo a esta palabra, sobre todo inclusión social de toda persona natural con discapacidad mental o que adopte conductas que la inhabiliten para su normal desempeño en la sociedad. Ellos decidirán, se les respeta que ellos entonces al incluirlos en la sociedad gozan de sus capacidades y entonces ya no son como nos lo dijeron a nosotros, lo vimos desde el primer semestre o primer año cuando nos hablaban del régimen de personas, derecho civil general y personas, en el régimen de las incapacidades, porque ya los incapaces en Colombia solo serán los menores de 18 años. Los mayores de 18 años que antes se enmarcaban dentro de discapacidades mentales o en algún tipo de inhabilitación, ya ellos pueden legalmente decir, o sea, tienen capacidad legal para todos los actos civiles a los que haya lugar. En este mismo régimen, en los artículos más representativos, pues miremos, los sujetos con discapacidad mental. Una persona natural tiene discapacidad mental cuando padece limitaciones psíquicas o de comportamiento que no le permiten comprometer el alcance de sus actos o asumen riesgos excesivos innecesarios en el manejo de su patrimonio. Entonces, discapacidad mental absoluta y discapacidad del sordomudo van por el proceso de jurisdicción voluntaria, esos sí sometidos a un régimen legal o jurisdiccional, porque es ese tipo de discapacidad. El artículo 53, entonces la prohibición de la interdicción, ¿cierto? Queda prohibido iniciar procesos de interdicción o inhabilitación o solicitar la sentencia de cualquiera de ellos dos para dar inicio a cualquier trámite público o privado a partir de la promulgación de la presente ley. Esa es la razón de que ustedes se encuentren en los juzgados de familia este escenario. El 55, sobre procesos de interdicción o inhabilitación en curso. Pues se suspenden, lo decíamos, aquellos procesos que se hayan iniciado con anterioridad a la promulgación antes del de agosto de 2019 deberán ser suspendidos de forma inmediata y eso fue lo que hicieron todos los juzgados de familia. El juez podrá decretar de manera excepcional el levantamiento de la suspensión y la aplicación de medidas cautelares nominadas o innominadas cuando lo considere pertinente para garantizar la protección y disfrute de los derechos patrimoniales de la persona con discapacidad, única y exclusivamente en aras de las medidas cautelares de tipo personal. De resto, se mantendrán o seguirán suspendidas. El 397, todo el régimen de alimentos. Entonces hay que mirar aquí pues a quién se le deben suministrar alimentos. Está el régimen de consanguinidad, ascendientes, descendientes, hermanos legítimos, en fin, al cónyuge cuando haya lugar, compañero permanente, por parentesco civil, tema de la figura de la adopción, y el donatario de bienes considerables. Dentro del régimen procesal saben ustedes que los alimentos no son retroactivos, por lo tanto tiene que establecerse primero su necesidad y su obligación a través de una cuota y la existencia de la cuota pues ya los hace ejecutables. Ya se en tránsito cosa de juzgado formal. Entonces, en este régimen de que no son retroactivos los alimentos, pues nos encontramos en el escenario que suele ser muy común y es que dicen las personas, bueno, pero es que yo conozco una sentencia en la cual sí le puede cobrar los alimentos y se los está cobrando desde el año 2011.
Bueno, pero es que si eso sucede así, si eso se da, es porque ya en 2011 se había fijado una cuota de alimentos que había sido incumplido o ha sido incumplida hasta hoy. Por lo tanto, ahí sí son ejecutables. Pero si no se ha establecido una cuota de alimentos, no está determinado la obligación de los alimentos, ahí es donde se refiere que no son retroactivos. ¿Y por qué? Porque el legislador entiende que si no se promueve este tipo de actuaciones es porque no ha habido la necesidad. Por lo tanto, la persona quien tiene a cargo el menor, por ejemplo, pues suple esos alimentos y en ese evento puntual no podrán ser retroactivos. De ahí que establecía la cuota, de ahí para adelante o de ahí en adelante sí, no importan los años que hayan pasado, porque sí se había establecido. Y hacen tránsito a cosa juzgada formal porque sabemos que son susceptibles de modificaciones a futuro, cambiándose las circunstancias. Lo veíamos en materia de aumento, disminución, exoneración. Bueno, desde la presentación de la demanda, entonces se pueden ordenar alimentos provisionales. ¿Qué se exige? Que con prueba siquiera sumaria, la capacidad, demostrar la capacidad económica del demandado y si es superior a un salario mínimo mensual legal vigente, tiene que estar acreditada la cuantía de las necesidades. Los alimentos provisionales se adelantan en el mismo expediente, no se admite intervención de terceros acreedores. Aquí hay una postura de Hernán Fabio López Blanco que yo comparto y es que dice que se deban garantizar los alimentos, pero si hay excedentes, ¿por qué no al tercero? Porque ¿qué sucede? Es de tajo y de plano que no hay posibilidad de terceros acreedores, pero él a qué alude, y ya les digo yo comparto plenamente, si ya están garantizados esos alimentos y los bienes pueden garantizar algo para esos terceros acreedores, ¿por qué no esos terceros acreedores, sin tocar lo que tiene que ver con el régimen de alimentos, pueden llegar a defender su acreencia? Pero bueno, seguimos en esa lucha y eso todavía está establecido que no hay la posibilidad de intervención de terceros acreedores en este tipo de procesos. Pruebas aún de oficio para establecer la capacidad económica del demandado, pues claro, según necesidades del demandante. En este numeral sobre la sentencia hay dos disposiciones. Una, se puede pagar con la constitución de un capital cuya renta lo satisfaga y el demandado tiene 3 días. Si no cumple, aplica el artículo 306 del incumplimiento forzado de las obligaciones contenidas en la sentencia. Mire que busca en el fondo, digamos dos disposiciones. Esta primera, la constitución de un capital y que su renta satisfaga. Para el juez no le importa cómo en el fondo se satisfaga, sino que se satisfaga. Por eso dice, está dentro del régimen del demandado la posibilidad de él garantizar, ejemplo, con una renta, y es perfectamente de recibo. O ejecutaría la sentencia, el demandado puede pedir que se levanten las medidas cautelares y tiene que prestar garantía por los próximos 2 años, exactamente en el mismo sentido, ¿cierto? Pues él podría determinar que ante una solicitud al juez levante la medida cautelar y deje establecida una garantía por lo menos por los próximos 2 años de que se va a cumplir con esos alimentos y es perfectamente posible. Para estas ejecuciones solo se puede proponer la excepción de cumplimiento de la obligación, no cabría ninguna otra. Ya miramos la figura sobre las pretensiones de incremento, disminución y exoneración, que es el mismo expediente. El juez cita con una simple solicitud a una audiencia siempre y cuando se conserve el domicilio del menor. El parágrafo primero establece que el demandante puede ofrecer pagar alimentos y solicitar su fijación. Aplica este artículo. Claro, no solo que se lo exijan, sino él también puede decir yo soy consciente que tengo la obligación, entro a establecer que se fije una cuota y cabría como mecanismo de pretensión. Y el parágrafo segundo nos habla entonces de los alimentos a favor de menores, solo para ese caso. Legitimados por activas sus representantes, quien los cuide, el Ministerio Público o los defensores, y aplicará la Ley 1098 del 2006, régimen de la infancia y de la adolescencia, sus artículos 129 y 135, que nos dicen que presunción de que el alimentante tiene ingresos por un salario mínimo mensual legal vigente, determinaciones sobre medidas cautelares y allí están consagradas.
Sobre la cancelación, reposición y reivindicación de títulos valores. Artículo 398. También proceso verbal sumario. Hoy dos posibilidades. Una posibilidad extrajudicial y una judicial. Ya en el Código General del Proceso, por fuerza de las circunstancias, entonces se determinó que la única vía no era la judicial y por eso determinó una vía administrativa o extrajudicial. Cuando por extravío, pérdida, hurto, deterioro, destrucción de ese título valor, el cual debe comunicar al emisor o al aceptante o al girador por escrito acompañado de constancias y prueba de que eso sucedió. Si eso es así, entonces se publica un aviso informando la situación en un área de circulación nacional, debe incluir todos los datos, las características del título valor, la dirección del emisor, aceptante o girador. Una vez publicado el aviso, entonces los terceros tienen 10 días para oponerse, mediante un escrito ante emisora, aceptante o girador, y quien tendrá por cancelado el título valor si es del caso, pagarlo y reponerlo, dependiendo de la circunstancia. El interesado debe acudir a una demanda que si hay oposición de terceros o si el emisor, aceptante o girador se niega a cancelarlo y reponerlo. Lo anterior no constituye requisito de procedibilidad. El interesado puede presentar la demanda directamente ante el juez, por lo tanto no hay que agotar requisito de procedibilidad. Y la posibilidad judicial, esa es la posibilidad administrativa, la acabamos de ver. La judicial, entonces, si se trata de cancelación o reposición, extracto de la demanda que se ordena en el auto admisorio de la demanda, que era lo que tradicionalmente existía, ¿cierto? Y era que el extracto de la demanda es un resumen de todas las características del título valor que hay que publicarlo, por eso el juez lo ordena con el auto admisorio de la demanda. Posteriormente, si no hay oposición dentro de los días siguientes a esa publicación, vencido el traslado, se dicta sentencia decretando la respectiva cancelación o reposición. Ese procedimiento de cancelación o reposición interrumpe la prescripción y suspende la caducidad. El tercero que se oponga, o sea, en los casos que haya oposición a la cancelación, deberá exhibir el título valor, claro, para que lo evite. Si no, pues sí cumplirá con ese esquema judicial. Si el título ya estuviera vencido o venciera durante el procedimiento o el desarrollo del proceso, entonces el actor puede pedir al juez que los signatarios depositen lo del importe del título valor. Y hay dos posibilidades. Una, si se niegan a realizar el pago, se legitima con la copia de la sentencia y será ejecutable. O si solo depositan parte del importe, no el 100%, pueden recibírseles y el demandante conserva la acción por el saldo insoluto, también la acción ejecutiva por lo que faltare. O sea, en el fondo le garantiza la posibilidad de la ejecución. Si al decretarse la cancelación y el título no hubiere vencido, entonces el juez ordenará a los signatarios que suscriban el título valor sustituido, o si ellos no lo quieren hacer, él lo hace. Ese nuevo título vencerá 30 días después del vencimiento del cancelado. Y los títulos al portador, por ley especial de comercio, pues no serán cancelables. De ahí, entonces, que quedamos pendientes para nuestra última sesión, que veríamos la tercera parte, que son los procesos declarativos especiales. Desde el principio nos fijamos el derrotero y entonces vimos que una primera parte, los procesos declarativos, el proceso verbal con todo su contexto y su régimen especial y las actuaciones especiales y los procesos especiales en torno a él. Hoy nos dedicamos a la segunda parte, que son los procesos verbales sumarios, todo su régimen y las leyes normas especiales y procesos especiales denominados verbales sumarios. Y en nuestra última sesión entonces veremos la tercera parte, que tiene que ver con los procesos declarativos especiales. Por lo tanto, entonces damos fin a la sesión de hoy, sábado 30 de mayo. Que estén bien.